Excelente, excelente. Ok, muy buenos días a todos. Hoy, 5 de agosto de 2020, le damos la bienvenida oficialmente a la charla virtual del Comité de Comercio e Inversiones. Mi nombre es Luis Delgado, soy el chair del Comité de Comercio e Inversiones de la Cámara Americana de Comercio en Panamá. Y pues bueno, le damos la bienvenida a esta charla el día de hoy. Antes de empezar, quisiera agradecer brevemente a las empresas que patrocinan los eventos de AmCham, específicamente el Platinum Leadership Circle. Estamos hablando de las compañías como 3M, KPMG, Ricardo Pérez, Atlas Bank, Delta, Citibank, Panama Canal Railway, AES y Chevron. El día de hoy tenemos una charla bastante interesante en conversaciones con varias de las empresas miembros de la Cámara. Notamos un interés especial en lo que son temas relevantes relacionados a lo que es la reactivación económica. En vista de eso, definitivamente el tópico de infraestructura juega un rol clave debido a que no solamente ayuda a fomentar la inversión y el comercio, sino que adicionalmente tiene una derrama económica a lo largo de todo el país. Entonces, por sí solo, el rubro de infraestructura es un rubro clave y estratégico para reactivación económica. Ahora bien, el sector de telecomunicaciones es la espina dorsal de lo que es la productividad en un país. ¿Por qué razón? Actualmente, por ejemplo, al hablar de teletrabajo, implica que de manera backstage, las compañías deben tener una infraestructura en telecomunicaciones lo suficientemente robusta, de forma tal que los operadores en el mercado puedan brindarle un servicio de alta calidad y mantener la competitividad en el país. Panamá, sin duda alguna, es un país con muchísima ventaja competitiva y estamos seguros que mediante la promoción de la infraestructura en el sector de telecomunicaciones y en otros sectores claves, esto puede ser una punta de lanza para fomentar la competitividad. Así que el día de hoy definitivamente hemos traído un grupo de personas expertos en sus áreas y con conocimiento muy relevante y estratégico en lo que es la infraestructura en telecomunicaciones. Brevemente vamos a presentar, está Antonio Ceballos del Banco Interamericano de Desarrollo. Él es especialista senior en el rubro de telecomunicaciones. Está Julio Spiegel, quien es presidente ejecutivo y gerente general de Cable & Wireless. Está Jorge Cela, director regional de filantropía para Latinoamérica de la compañía Microsoft. Y Elkin Cetina, quien es gerente de gobierno y asuntos regulatorios para Hispanoamérica por parte de la compañía SBA Communications. Así que sin más y para aprovechar el tiempo, le doy la bienvenida a Antonio para que inicie pues, oficialmente nuestra charla virtual del día de hoy. Adelante, Antonio. Muchísimas gracias a todos. No sé si podéis mi pantalla. Sí, vemos tu pantalla, Antonio. Perfecto. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a AmCham y a todos los organizadores y espero que todos estéis perfectamente bien en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Creo que un poco en línea con lo que estabas diciendo, me gustaría empezar mi presentación justamente con esta frase, ¿no? Antes del COVID-19, el futuro era digital. Hoy podemos decir que el presente es digital. Y es que, de hecho, la situación que estamos viviendo ha puesto encima de la mesa la importancia estratégica que tiene no solamente el sector, sino en general y más específicamente la infraestructura digital y la infraestructura de telecomunicaciones como un catalizador para el desarrollo económico y también para la reducción de la brecha digital y social gracias al uso de la misma en distintos sectores de actividad, como pueda ser la propia educación, la salud o la prestación de los servicios públicos. Yo creo que algo que antes no estábamos viendo de una manera tan inmediata, como es precisamente el tener acceso a Internet, hoy lo estamos viendo como una condición sine qua non, no solamente para hacer frente a la crisis, sino también para poder salir de una manera reforzada de la situación actual que estamos viviendo. Fijaos que recién, a lo largo de estos últimos meses, ha habido distintos estudios que han sacado distintas consultoras que muestran un poco el impacto o la importancia que tiene la digitalización en el desarrollo socioeconómico de los países. Y me quedé básicamente con esta gráfica, que creo que resumen de una manera muy buena, pues algo que precisamente va a ser parte central de la discusión de hoy. Y es que aquellos países
donde ha habido un proceso o donde tienen un proceso de digitalización más avanzado, el ritmo de duplicación de casos de alguna forma se ha visto ralentizado respecto de otras zonas donde ese proceso de digitalización era menor. Creo que algo muy importante es saber cuál es el punto de partida, es mirar dónde estamos y compararnos con otras regiones alrededor del mundo. Y la realidad hoy es que en nuestra región el 50% de la población aproximadamente no está conectada a Internet y el 50% que está conectado tiene problemas en términos de calidad o en términos de asequibilidad de los propios servicios. Esto es una limitante muy grande precisamente para el uso de esa infraestructura digital para, digamos, el desarrollo productivo y el desarrollo social de los países. Pero es que incluso la situación es más grave, digámoslo así, ¿no? Y digo grave, no dramática. Es grave porque no lo tenemos, pero no es dramática en el sentido de que creo que cada vez más, y yo creo que de nuevo esta situación nos está demostrando la importancia que tiene este tema y cómo los distintos gobiernos lo están poniendo encima de la mesa como un elemento esencial a la hora de tener conversaciones con los organismos multilaterales y a la hora de desarrollar y tomar acciones concretas para mitigar el impacto del COVID. La mitad de los países no tienen agendas digitales, únicamente un 7% de los trámites gubernamentales se realizan en línea y esto vamos a ver que tiene un coste específico muy grande para el conjunto de la sociedad y además el 60% tampoco tienen, digamos, estrategias de ciberseguridad. Aquí me gustaría hacer un punto importante porque generalmente nos asociamos ciberseguridad a ciberataques, pero creo que igual de importante, y de hecho es una componente muy importante del tema de ciberseguridad, es la propia consideración de ciberataques como la especificación de estrategias de protección de infraestructura crítica. Yo creo que este es un elemento esencial en el sentido de que, de nuevo, la crisis nos enseña dos cosas. Las infraestructuras críticas como tal, que veníamos entendiendo digamos, la propia infraestructura eléctrica o el propio sistema financiero o cualquier otra infraestructura, digamos, física que pudiéramos pensar como la parte, digamos, aeropuertuaria, bueno, pues esas son infraestructuras y nadie lo denegaba. Hoy en día, una infraestructura crítica puede ser el propio sistema de salud y garantizar la continuidad justamente de ese sistema gracias a una infraestructura digital lo suficientemente robusta como para poder sostener los volúmenes de tráfico y de gestión que requiere, ¿no? Y adicionalmente hay una segunda cuestión que es todo lo asociado a la protección de data y a la protección de identidad digital, que es una cuestión no menor y es una cuestión sobre la que hay que también reflexionar. Pero además, igual de importante es hablar de despliegue de infraestructura, ya sea esta fibra o sean nuevas tecnologías móviles o satelitales o de cable submarino, como hay algunos países que están planteando, como es el caso de Chile. Creo que es muy importante también mirar a otras partes o a otras componentes de la infraestructura digital, como pueda ser la construcción de centros de datos o como pueda ser la masificación o la democratización de equipamiento que permita esa conectividad, ya sean estos smartphones o computadoras. La situación fuera de nuestra región es muy diferente. Corea del Sur, 100% de la población conectada, es decir, objetivos de cobertura, pero también muy importante, objetivos de calidad de servicio, con al menos 50 megabits por segundo. En el caso de España, 80% de las prescripciones médicas pues son electrónicas o en el caso de Estonia, 90% de las transacciones de gobierno se hace online. ¿Por qué es tan importante implementar una estrategia de transformación digital hoy? Bueno, básicamente porque los países necesitan hacer más con menos recursos en la búsqueda de una economía digital y la introducción del concepto de eficiencia. Por otra parte, porque los ciudadanos lo demandan y es una herramienta no solamente de inclusión, pero también puede ser una herramienta de integración dentro de la propia región. Además, tiene un efecto multiplicador muy importante con distintas dimensiones, como vamos a ver posteriormente, y eventualmente puede ser una herramienta para la inclusión social. A mí me gusta decir que el tener acceso a servicios digitales es una de las primeras formas hoy en día para garantizar la inclusión social, pero también el no tenerlo
puede ser una de las primeras formas de exclusión social. Por tanto, atención aquí, es muy importante tener en cuenta que la infraestructura digital es un elemento y es un aspecto de primera necesidad, y lo estamos viendo al igual que ocurría tiempo atrás cuando estábamos hablando de acceso a electricidad o a energía, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que la digitalización de la economía va a ser un eje sobre el que articular ese desarrollo económico y sobre el que articular el desarrollo social de los países de nuestra región, y en particular, por supuesto, no va a ser menos el caso de Panamá. Tiene un impacto económico, según la OCDE, un 10% de incremento en el índice de desarrollo del ecosistema. Se espera genere aproximadamente un 1,4% del Producto Interno Bruto, o aumentar en 11 millones el número de hogares en América Latina generaría más de 375.000 empleos directos. Pero además tiene un impacto, como decía, en la parte de la mejora de eficiencia. Fijaos qué dato más interesante. La comparación de costos de trámites. Un trámite online puede costar hasta 20 veces menos que uno telefónico, 30 veces menos que uno por correo y, ojo, hasta 50 veces menos que uno presencial. Acordaos lo que os decía hace un rato, que únicamente el 7% de los trámites en la región se realizan de manera electrónica. Imaginaos la magnitud del ahorro que pudiéramos tener gracias a esto. Pero además es un tema que impacta directamente en aspectos asociados a la inclusión, en el sentido de que acerca los servicios públicos a ciudadanos ubicados en áreas rurales donde no disfrutan justamente de este tipo de servicios o no disfrutan de los beneficios asociados al acceso. Un tema que no es menor es pensar justamente cómo evolucionar las redes. Todos hablamos o hemos oído hablar de conceptos muy innovadores y futuristas en mayor o menor medida, como pueda ser el despliegue de 5G y todos los servicios que podemos disfrutar gracias a esa nueva tecnología. Hemos oído hablar de la inteligencia artificial, de soluciones de IoT, de soluciones asociadas a realidad aumentada, etc. Pero lo cierto es que todavía hoy muchos de nuestros países tienen un número importante de líneas que están obteniendo servicios de comunicaciones con tecnologías ya sea de 2G o de 3G, y donde, por tanto, un ejercicio muy natural y que tendría un enorme impacto es precisamente buscar la evolución de esas nuevas tecnologías hacia 4G o 5G. De manera gráfica, para que os hagáis una idea, el evolucionar las redes en 5G en un periodo comprendido de 10 años podría generar hasta 91 billones de dólares para la región, alrededor de 5 sectores estratégicos para el desarrollo económico, como pueda ser el tema de utilities, la parte de servicios financieros, servicios públicos o la parte de comercio o agricultura. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es que la realidad, nuestros países, el que está más avanzado que Chile, está en la posición 42 de un ranking de 125 países analizados en el marco del Network Readiness Index. Pero ese dato es anecdótico. A mí lo que me gustaría es que mirarais justamente el valor del score, el valor de la puntuación que tienen nuestros países. El primer país, que es Chile, está aproximadamente 25 puntos porcentuales por debajo de lo que es el primer o los primeros 5 países de la región, lo cual muestra también una idea de la magnitud que estamos enfrentando y donde precisamente el uso de servicios basados en infraestructuras digitales va a ser un catalizador importante para el desarrollo. Teniendo en cuenta que además el diseño de esa estrategia digital tiene que partir de unos fundamentos importantes que garanticen de alguna manera la universalidad y garanticen el máximo aprovechamiento de esos servicios. Primero, enfocada al ciudadano. Segundo, inclusiva, o que sea para todos, basada en data, y fijaos la cantidad de datos e información que circulan por estas nuevas, digamos, por las redes o por las infraestructuras digitales, y que pudieran ser aprovechados precisamente para el desarrollo de nuevas políticas o la actualización de políticas públicas que dinamizaran justamente en los servicios de acceso, adopción y uso en materia digital. Además, tiene que ser seguridad con esa dimensión, tanto de temas de ciberseguridad como temas de protección
de infraestructura crítica y protección de información de infraestructura crítica. Además, el tema de gobernanza y cómo garantizar esa coordinación interinstitucional va a ser muy importante, garantizando una participación público-privada que haga que dicha agenda digital sea sostenible y, sobre todo, moderna y monitoreable. ¿Qué retos podríamos pensar que podríamos o deberíamos de hacer especial énfasis para lograr esta digitalización? Necesariamente la actualización del marco normativo. Y esto es algo que dentro del Banco Interamericano de Desarrollo hemos intentado y estamos intentando hacer a través de la creación de una red de diálogo entre el sector público y privado que vaya más allá de la propia normativa y actualización normativa, sino también mire precisamente a cómo desarrollar modelos de financiación innovadores que precisamente permitan reducir esa brecha de infraestructura que actualmente tienen los países y permitan al mismo tiempo definir marcos institucionales y marcos de gobernanza que garanticen de alguna forma la continuidad y la coordinación interinstitucional. Un aspecto muy importante que estamos viendo: la infraestructura va a ser un elemento esencial, pero igual de esencial va a ser el desarrollo de habilidades digitales. De poco va a servir que tengamos las carreteras, de poco va a servir que tengamos los coches, si la gente no sabe cómo conducir y si la gente no sabe hacia dónde tiene que ir. Yo creo que el tema de habilidades digitales nos plantea un reto en términos del desarrollo del sistema educativo muy importante y algo sobre lo que en definitiva vamos a tener que definir y discutir. ¿Qué áreas se propone o el banco está especialmente activo con el objetivo de desarrollar justamente aspectos asociados a la economía digital? Evidentemente, el tema de infraestructura digital en primer lugar, pensando tanto en la parte asociada a la actualización de esas tecnologías como al despliegue de esas nuevas infraestructuras para garantizar esa continuidad, aspectos asociados a las habilidades digitales, digitalización de trámites, bajo el entendido que los servicios públicos pueden representar el tráfico, en términos de tráfico, hasta un 30 o un 40% de todo el tráfico que circula por la red. Por tanto, la participación pública va a ser muy importante para garantizar justamente la sostenibilidad de esas inversiones. Muy importante el uso de data y de big data para precisamente actualizar esas políticas públicas, y aspectos asociados a ciberseguridad y estrategias digitales sectoriales que permitan justamente un uso y un aprovechamiento. No voy a entrar en los detalles de esta transparencia, pero básicamente lo que pretende es poner encima de la mesa todas las áreas que supondría para un gobierno y para un sector, entendiendo que, como os decía, esto es no solamente una cuestión pública, no solamente es una cuestión privada, sino que es una cuestión del conjunto de la sociedad, introduciendo la parte pública, la parte privada y a la propia sociedad civil para garantizar justamente ese proceso de transformación digital donde miremos aspectos normativos, miremos aspectos de infraestructura, miremos aspectos de institucionalidad y miremos precisamente aspectos ligados al desarrollo de agendas digitales, digitalización del propio, digamos, el propio sistema productivo, con también la creación de una serie de habilidades digitales que permitan justamente impregnar el conjunto de la sociedad, impregnar el conjunto de los sectores en lo que sería justamente ese desarrollo digital. ¿Qué próximos pasos tenemos? Bueno, pues creo que todavía tenemos un camino importante que recorrer, y este es un foro muy importante para esto, para hacer ver la importancia de esta transformación digital. Estamos en el siglo XXI y tenemos que aplicar soluciones del siglo XXI. Por tanto, creo que tenemos que seguir y aprovechar justamente el momentum para que los gobiernos pongan la transformación digital como un elemento esencial para la salida de la crisis. Creo que es muy importante ser humildes en la identificación de cuál es el diagnóstico y cuál es la situación. De esta manera, ser conscientes de cuáles son los retos, identificar un plan de acción que nos permita justamente superar esos retos y desarrollar una agenda digital exitosa que de alguna manera trascienda, digamos, la propia generación que tenemos por delante, sino que trascienda justamente hacia adelante. Lo único que pretendía con esta presentación es lanzar una serie de temas
y poner una serie de temas encima de la mesa con la idea de que justamente discutamos no ya sobre el futuro digital, sino el presente digital y la realidad que estamos viviendo en los distintos estratos de población y en los distintos sectores de actividad, tanto social como productiva. Muchas gracias a todos y quedo atento a cualquier pregunta o reflexión. Muchas gracias, Antonio, por compartirnos un poquito de la perspectiva o de la opinión que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo acerca del tema de telecomunicaciones y digitalización. Ahora le damos paso a Jorge Cela para que nos hable sobre filantropía y las actividades que viene haciendo Microsoft en el tema de telecomunicaciones. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias, Luis, y muy buen día a todos. Un saludo grande desde Buenos Aires, y primero y antes que nada quería felicitar a AmCham por organizar y realizar este evento, y a todos los participantes por estar aquí. Y siguiendo la línea de lo que recién comentaba Antonio, este tipo de encuentro no hubiese sido posible si no tuviésemos disponibles infraestructura, conectividad, si además no tuviésemos todos nosotros, los presentadores y ustedes, los participantes, las habilidades para poder conectarnos y poder entre todos crear este foro. Así que felicito a AmCham. Nosotros estamos viviendo esta situación, esta pandemia mundial, que en realidad lo que ha hecho es acelerar un proceso que venía ocurriendo, que es esta cuarta revolución industrial, esta transformación digital veloz que venía como tendencia ocurriendo en todo el mundo, que por un lado estaba desde ya cambiando los trabajos, por un lado destruyendo trabajos y por el otro lado creando muchísimos más trabajos, como todas las revoluciones industriales, como todos los cambios tecnológicos que han ocurrido a la humanidad a lo largo del tiempo. Esta situación de salud ha hecho que este efecto se ha acelerado, que era lo que comentaba Antonio ciertamente, ¿no? Es que no estamos hablando más del futuro, sino de hoy. Satya Nadella, el CEO de Microsoft, lo grafica muy bien al decir que hemos vivido una transformación digital de años en apenas unos pocos meses. Y la problemática con la que hoy nos estamos enfrentando es una crisis, por supuesto, económica mundial, en donde los países han entrado en esta situación, en distintas situaciones, y van a salir también en distintas situaciones, pero en general todos los países, nadie se ha escapado de una crisis económica y por supuesto una crisis de salud que en Latinoamérica todavía estamos viviendo probablemente en su pico en este momento. La tasa de desempleo se ha incrementado, esto es una tendencia que ha ocurrido en todos los países, y al mismo tiempo las oportunidades de empleo, de nuevos empleos, se han incrementado también de manera muy grande, y lo que vemos es una gran diferencia, una gran brecha entre las habilidades y las oportunidades de empleo que hoy existen y las habilidades y las características que hoy los trabajadores ofrecen, y de eso voy a hablar específicamente, ¿no? El compromiso que tiene Microsoft para esto, bueno, la misión de Microsoft es empoderar a cada persona y organización del planeta a lograr más. Esto es bien claro, y este empoderamiento de todas las personas implica, por supuesto, que todas las personas posean esas habilidades, esos conocimientos. De otra manera no podrían tener las oportunidades y no podrían ser exitosos en esta economía digital, que es la economía que hoy existe, ¿no? Ya no es más el futuro. Es por eso que nosotros estamos hoy desde el área de filantropía y apoyado por toda la organización de Microsoft en todo el mundo, en Latinoamérica y en Panamá, con un enfoque exhaustivo y con una iniciativa para buscar llegar a estas personas que necesitan de estas nuevas habilidades, sobre todo las personas desempleadas. Nuestro objetivo es bien ambicioso, queremos llegar a 25 millones de personas a nivel mundial. Honestamente, si no tenemos entre todos este tipo de objetivos con este nivel de ambición, no vamos a lograr nada, ¿no? Ya nos sirven hacer pilotos o pruebas para ver si 10, 15, 20, 30 personas, 60 personas pueden desarrollar nuevas habilidades y conseguir un empleo. Ya sabemos que lo pueden hacer, venimos haciendo este tipo de pilotos hace años. Lo que necesitamos es realmente llegar a toda la población, a la máxima cantidad de personas, para que realmente esta brecha de habilidades se acorte y esas personas puedan aprovechar todos los empleos que hoy existen. Hoy las propuestas nuestras tienen que ver, por supuesto, con contenidos, y ahora voy a hablar un poquito de esto, pero también cómo desarrollamos las capacidades de los organismos públicos, de educación,
en las empresas privadas para que este esfuerzo que entre todos estamos buscando llevar adelante no sea solamente de un actor. Nosotros entendemos que no hay absolutamente ninguna manera que podamos solucionar estos problemas y pasar de largo estos desafíos, superarlos, si no es trabajando todos juntos. Y bueno, este encuentro es un buen ejemplo de esto, ¿no? De cómo trabajando distintas empresas, aportando cada uno su propio valor, el gobierno, las organizaciones internacionales, podemos trabajar en pos de superar esta situación y bueno, y dentro de poco esperemos estar mucho mejor. Hoy los aprendizajes y estas habilidades se dan en distintos niveles. Nosotros nos hemos propuesto tener oferta y contenido para que todas las personas, no importa en qué nivel de conocimiento, en qué nivel de habilidad están, puedan empezar este recorrido y terminarlo, ¿no? Desde habilidades digitales, que es lo más básico, como usar Internet, como trabajar con un sistema operativo. No todo el mundo, pero casi todas las personas sabemos cómo usar una computadora. Los teléfonos que utilizamos son computadoras, las propias PCs, las propias tablets, somos todos usuarios. Los chicos son usuarios, los niños. Pero hay un paso muy importante que es la segunda habilidad, que es la habilidad fundacional, que tiene que ver en cómo cambia mi relación con la tecnología y paso a ser un usuario, que somos la mayoría, a ser un productor, a ser productivo con la tecnología. Paso, en vez de usar esa computadora como si fuese un electrodoméstico casi, como un dispositivo de entretenimiento, donde veo videos, me comunico con familiares, amigos, hago un montón de tareas, pero que más que nada no tienen que ver con un impacto directo en mi negocio, sea pequeño, sea grande, etcétera. Y cómo empiezo a ser productivo con esa tecnología. Esas son las habilidades fundacionales y tal vez la que en este momento más cantidad de personas necesitan y que son claves para el siguiente paso. Luego tenemos las habilidades basadas en roles, que es específicamente cuáles son los roles que hoy están aportando más oportunidad. Ahora les voy a comentar cuáles son y cómo estas personas que ya son productivas, ya han cambiado esa relación con la tecnología, pueden avanzar en estos conocimientos, en estas habilidades para concretamente conseguir un empleo específico en algo que además tenga que ver con su vocación, ¿no? Con sus propias habilidades innatas, con sus propios deseos, con el tipo de trabajo que los motiva, etc. Y por último, por supuesto, las habilidades técnicas, ¿no? Que hoy por hoy y probablemente a futuro, no es ninguna moda, son las que están otorgando la mayor oportunidad de empleo, ¿no? Que tiene que ver con, por supuesto, el trabajo de programador, que fue y probablemente sigue siendo durante muchísimos años el empleo más requerido, la habilidad más necesitada por el mercado privado, público, etc. Pero hay algo muy importante. Las personas no pueden saltearse, nadie puede saltearse los pasos, ¿no? Si yo estoy al nivel de que necesito entender cómo funciona la tecnología porque no he tenido esta experiencia, necesito empezar por las habilidades digitales más básicas y luego sí ir avanzando. No hay manera de cortar camino. Todas las experiencias que hemos visto nosotros durante todos estos años y que han buscado cortar estos caminos han fracasado, ¿no? Yo siempre a veces lo grafico de la manera más simple, ¿no? Necesitamos muchos neurocirujanos, ¿no? Pero por dar cursos de neurocirugía no vamos a conseguir neurocirujanos. Necesitamos que las personas aprendan enfermería y hay muchísimo trabajo de esto para que algunos pasen a ser finalmente médicos y que finalmente algunos se conviertan en neurocirujanos. ¿Me puedo convertir en un neurocirujano? Por supuesto, pero tengo que hacer todo el camino. No hay shortcuts acá, no hay atajos. Tengo que hacer todo esto y por eso, en teoría, con todos los contenidos que hoy estamos ofreciendo en español y por supuesto de manera totalmente gratuita, con certificaciones de LinkedIn gratuita. Todo esto es, por supuesto, del área de filantropía de Microsoft y no hay ninguna restricción para nadie que quiera hacer estos cursos. Uno en teoría puede empezar no sabiendo nada y terminar siendo un experto de inteligencia artificial, ¿no? En la práctica sería muy complejo, por supuesto, y muy desafiante para una persona, pero nunca en la historia de la humanidad estuvo el conocimiento, las oportunidades de aprendizaje tan disponibles como en este momento. No por lo que ofrecemos nosotros, sino por todas las otras oportunidades que hay de aprender cualquier oficio, cualquier habilidad. Está todo en Internet, está gratuito. Necesito, por supuesto, conectividad y necesito estas habilidades. Si no tengo estas habilidades, tampoco las puedo aprovechar. En concreto,
Y solo para ir cerrando esta presentación, LinkedIn, que es una plataforma de Microsoft, tiene en este momento más de 700 millones de usuarios. Es el mercado laboral no completo, sino que es el mercado laboral que tiene que ver con muchas de estas habilidades, con el mundo del conocimiento, con este nuevo mundo. Hay muchos puestos abiertos. La posición y el rol número 1 es el de desarrollador de software. En este momento hay 15 millones de puestos abiertos en todo el mundo de ese rol en particular. Como les decía, es el rol, la habilidad más necesitada por todo el mercado. Definitivamente, desarrollador de software. Es muy importante esa habilidad porque además me da un entendimiento de cómo funciona la tecnología que no me lo da ninguna otra propuesta, ningún otro aprendizaje. Pero si yo no quiero trabajar de desarrollador de software, de todas maneras esa habilidad es clave para el futuro. Pero fíjense el segundo, representante de ventas. Necesitamos muchos vendedores. Hay 8 millones de puestos abiertos de representante de ventas en LinkedIn. Y es una habilidad que necesitan todas las personas para cualquier tipo de trabajo que hagan, inclusive para venderse ellos, ¿no? Para venderse uno mismo, eso es clave. Manejo de proyectos, otra habilidad clave, ya sea que voy a trabajar en manejo de proyectos o tengo mi propio emprendimiento, aunque sea pequeño, aunque esté haciendo comida en mi casa y saliéndola a vender a la calle o fabricando algún producto casero y saliéndolo a vender a la calle, como hacía mi abuelo, por ejemplo, necesito saber y poder tener la habilidad de administrar esos proyectos. Definitivamente tiene un impacto muy grande. Bueno, y ahí están todos los roles más buscados en este momento. ¿Qué es lo que estamos nosotros en este momento ofreciendo? Aparte de toda la línea, de todo el camino de aprendizaje, desde lo más básico hasta lo más complejo en tecnología. Somos Microsoft, una empresa de tecnología, y lo que más sabemos es esto. A través de la plataforma de LinkedIn tenemos abierto hasta el 31 de marzo, de vuelta, total y absolutamente gratis, estos roles, ¿no? Cursos vinculados a estos roles con alto nivel de empleabilidad, donde puedo encontrar desarrollo de software, donde puedo encontrar el curso de representante de ventas, tomo los cursos online, están en español, son gratuitos y finalmente tengo una certificación, una acreditación de LinkedIn gratuita. Ahí los pueden encontrar en del sitio. ¿Cuáles los próximos pasos? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando ahora? Bueno, ¿cómo podemos llegar a todas estas personas de una manera más cercana? No podemos tampoco esperar que una persona desempleada, que está viviendo la angustia del desempleo, que está viviendo la angustia de los temas de salud, que está viviendo la angustia del futuro y la crisis económica, que simplemente entre y haga un curso online. Ojalá que sí, que muchos tengan la voluntad, la motivación, la disciplina para hacerlo, pero estamos buscando trabajar en colaboración con gobiernos, con otras empresas privadas, con las ONGs con las que siempre venimos trabajando nosotros históricamente en Latinoamérica, para ayudar a que esas personas den ese paso tan importante y tan fundamental, y que finalmente, y les digo, los invito a todos a que entren y vean estos cursos porque realmente son muy buenos. Yo de hecho estoy haciendo un par, así que tengo que confesar que inclusive como desarrollo profesional son muy interesantes. Así que esto es, y como lo dijo Antonio, es una pata fundamental en la superación de esta crisis, ¿no? en este futuro que soy, y por eso los invitamos a todos. Y bueno, y muchísimas gracias nuevamente a AmCham por la invitación a este encuentro virtual. Muchas gracias, Jorge, por compartirnos interesante lo que son las soluciones de Microsoft con impacto social, precisamente para fomentar la competitividad personal. Cambiando un poquito la arista, definitivamente Cable & Wireless, una compañía operadora en Panamá, ha tenido muchas iniciativas interesantes enfocadas a lo que es la productividad. Así que, ¿quién mejor que Julio para que nos pueda conversar un poco sobre eso? Adelante, Julio, bienvenido. Dale, muchas gracias, y gracias a AmCham y a todas las personas que se toman el tiempo de escucharnos el día de hoy. Creo que de eso se trata esta etapa de nuestra vida. Pensando en prepararme para esta intervención, yo quería dividirlo en 3 etapas. Lo primero es antes de que llegara la pandemia y que estuviéramos en cuarentena. Después hablar de lo que estamos en el durante, y terminar con cómo vemos nosotros en Cable & Wireless el después. En el antes, en el año 2016, nosotros empezamos con una bandera de ver cómo convertíamos a Panamá en un hub digital,
porque teníamos ciertas características muy poderosas, y es que estamos en el centro de las Américas, o sea que nuestra posición geográfica una vez más era muy valiosa. La geografía, una geografía muy delgada, la que le permite poderla cruzar muy rápido, por eso es que la mayoría de los cables submarinos pasan por Panamá. El hecho de que afortunadamente no tengamos una historia de desastres naturales. Una de las economías con mayor crecimiento en la región y una estabilidad política le daban a Panamá esa oportunidad. ¿Qué debilidades veíamos nosotros? En el 31 de agosto del 2016, que fue cuando lanzamos nuestra red de fibra óptica, la velocidad promedio con que se conectaban los hogares y las pequeñas y las medianas empresas eran 4 a 5 megabits por segundo. Definitivamente que no era la velocidad necesaria, y era que las infraestructuras que tenían los operadores no soportaban ese cambio. Hicimos una apuesta a lo otro que teníamos en el 2016, es que solo el 15% de la población estaba gozando de la red LTE. Todos, imagínense, la mayoría estaban viviendo en 3G. Hoy vivir en 3G, si ustedes han tratado, en algún momento han caído ahí, se dan cuenta de que ya con los desarrollos de las aplicaciones y las páginas web hoy en día, resulta casi que imposible poder tener una experiencia positiva. Y empezamos en una campaña de ver cómo la pandemia nos agarró ya conectando más de 400,000 hogares que tienen la capacidad de conectarse a nuestra red de fibra óptica. Ya cubrimos el 96% del país, o el territorio del país donde hay personas que pueden gozar de la red LTE. Y para nosotros eso lo vimos en un análisis que hicimos in-house. Tú ves países como Singapur y México que exportan casi lo mismo, pero en México la cantidad, Singapur tiene 6 millones de habitantes, México no sé dónde está en este momento, pero cuando hicimos el análisis ya superaba los 120 o 130 millones de habitantes. O sea que la productividad por persona era mucho mayor, pero también venía que el índice de conectividad de un país como Singapur era el número 2. México en esa época estaba en el 30 y algo. Si nos vamos pero tú dices, bueno, eso es medio cliché, Singapur es un único país. Si te vas a Europa, tú agarras a Holanda, que tiene 16 millones de habitantes, y Francia, que supera eso en creces, y también exportan más o menos lo mismo. Y también Holanda está por encima de Francia en su índice de conectividad. Y lo mismo nos pasa con Alemania, que tiene 80 millones de habitantes, y Estados Unidos, que supera los 300 millones de habitantes. Y aunque Estados Unidos es mucho mayor, hay una desproporción, y definitivamente que la conectividad y las infraestructuras de conectividad son sumamente importantes. Es como el efecto de que una carretera y electricidad le hace un pueblo. Cambia. No es la carretera ni la electricidad la que lo cambia, es lo que las personas pueden empezar a hacer. Y ese era el antes, y ahí fue donde nos agarró la pandemia. Afortunadamente siento que nos agarró con los pantalones arriba, porque ya estábamos en un proceso de la construcción del tejido que iba a permitir que pudiéramos digitalizarnos de forma muy rápida. Vámonos al durante. Yo creo que viendo la pandemia, que yo creo que todos estamos conscientes de lo negativo de la misma, tenemos que darle gracias a Dios que la misma llegó en el 2020 y no llegó en el 2000 o en el 2005 o en el 2010. Porque en realidad, plataformas como las que estamos utilizando en este momento no estaban listas para que pudiéramos tener la cantidad de interacciones que tenemos. Las redes móviles en 2G y 3G no estaban listas para poder permitir lo que estamos teniendo en este momento. Las redes de internet y broadband no tenían las capacidades que se hubieran requerido. Y en realidad hubiéramos pasado esta cuarentena y este encierro de una forma no tan conectados como lo tenemos en este momento. Definitivamente que nosotros como operadores y las empresas como Microsoft, siempre estamos viendo cómo ocurre lo que llamamos la adopción de la tecnología, y siempre toma mucho tiempo en que pasemos por esa adopción, y hoy no es el momento de poder profundizar sobre eso. Pero otra cosa positiva que trajo la pandemia es que la población se ha visto obligada, casi que forzada, a abrazar los medios digitales. Y lo otro positivo que yo veo que también estamos viendo en la compañía, que nos queremos apalancar y ver cómo lo seguimos promoviendo, es que estamos en la época donde las personas han empezado a compartir sus talentos. A través de las distintas plataformas cada vez nos sorprendemos más de los talentos ocultos. Ya vimos la cara de los talentos que no tenemos, pero también este encierro nos ha permitido a nosotros descubrir cuáles son esos talentos que tenemos nosotros, que no tienen otras personas, y que afortunadamente a través de estas plataformas los hemos podido
los hemos podido compartir. Así que en el durante tomamos una actitud de aprendizaje, seguir haciendo lo que estábamos haciendo, aprender, rompimos muchos paradigmas. Antes decíamos que la gente no podía trabajar desde la casa y obligábamos a todo el mundo a manejar 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Hoy nosotros tenemos 1.500 personas que trabajan todos los días desde su casa, regalándoles o devolviéndoles, porque no es un regalo, es una devolución, tiempo valioso con sus familias. Y lo otro que también vimos es que todas las personas, muchas van a fallar, y yo creo que ese es el punto importante. El emprendedor es aquella persona que se cae y se levanta. Pero muchas personas ahora, producto de que han perdido su trabajo o que están suspendidos o que están en sus casas, han empezado a explorar ese gen de emprendedurismo que muchos tienen. Y algunos han empezado inclusive a explorar la reinvención de cómo salir de vuelta al mundo laboral, pero ya no haciendo exactamente lo mismo, como bien lo decían en Microsoft, y LinkedIn es una muy buena herramienta para eso, es ver cómo nosotros nos reinventamos. Lo otro que hemos aprendido durante la pandemia es lo que nosotros llamamos la trilogía, y es conectar a los no conectados. Nosotros asumimos que hoy en día todo el mundo está conectado, pero para darles un ejemplo, en el caso específico de Panamá, nosotros todavía tenemos 300.000 panameños que no tienen acceso a ningún tipo de conexión. Algunos de ellos lo único que tienen es acceso a un teléfono público. Nosotros usualmente menospreciamos el teléfono público, pero para estas personas es la única forma de comunicación. Así que de ahí tenemos una tarea pendiente y estamos trabajando precisamente en eso como compañía, conectar a los no conectados, y no vamos a descansar hasta hacerlo. El segundo pata de la trilogía es educar a los no educados, y hemos trabajado de la mano del Ministerio de Educación y de los colegios y universidades para ver cómo les damos la capacidad a los estudiantes de educarse, de tener acceso a los vehículos digitales para poderse educar, y obviamente al menor costo posible para el gobierno, menor costo posible para el educador, y obviamente apalancándonos en que tampoco tenga el mayor costo para nosotros. Así que aquí hay que hacer una alianza, como tú bien lo mencionas, público-privada, de ver cómo nosotros lo logramos. Y la tercera pata es lo que ya se mencionó anteriormente, y es reeducar a los ya educados. Cómo nosotros vamos a empezar a lo que en el pasado, yo recuerdo que mi abuelo siempre me decía, cuando me presentaba a alguien, y lo decía con orgullo, esta persona es un autodidacta. El hecho de que seas un autodidacta no era algo negativo. Nosotros estamos acostumbrados a primero preguntar a qué universidad fuiste y cuánto te graduaste, pero no le estamos dando el valor a ese atributo que creo que está naciendo después de 5 meses de estar en esta pandemia. Así que ese es el durante. Y hemos hecho muchas cosas, como le digo, SIM cards para estudiantes, proveer internet, instalar fibra óptica en lugares que anteriormente no se hubiera instalado, etcétera. Y seguimos trabajando de la mano. Y ahora quiero pasar al día después, o sea, cómo va a ser ese mundo después. Ustedes lo mencionaron, creo que fue Antonio, y nosotros lo llamamos los cazadores de fricción. Todos esos procesos que hoy en día son manuales, son burocráticos, tienen demasiados pasos, y cómo nosotros vamos a eliminar todos esos pasos. De hecho, como regresando un poco al durante, nosotros de la mano del gobierno pudimos digitalizar más de 120 o 150 procesos en menos de 2 semanas. Ahí hicimos lo que llamamos romper paradigmas, pero al mismo tiempo pudimos permitir que las personas se pudieran conectar. Y después me llego a lo que nosotros aprendimos como compañía, y otro de los paradigmas que rompimos fue que en tiempo récord pudimos implementar tiendas virtuales, la adopción de WhatsApp, que las personas trabajaran desde la casa, la firma digital, la automatización de procesos. Y eso, créanmelo, yo no me siento orgulloso, pero nos tomó 3 años hacer 1/3 de lo que hicimos en 1 mes o 2 meses. O sea, otro de los grandes beneficios de esta cuarentena es que destruyó la burocracia, destruyó las barreras, y nos vimos obligados a hacer las cosas relativamente rápidas, aprovechando recursos que ya inclusive teníamos, y estoy seguro que es el caso de la mayoría de las empresas grandes. Pero eso es un pendiente que tenemos con las pymes, porque la mayoría de las pymes hoy en día, al no ser servicios esenciales, están en sus casas y no están trabajando. Pero al mismo tiempo, la pandemia los agarró sin la capacidad de interactuar con sus clientes de forma digital y sin la capacidad de generar data
y sobre todo la capacidad de interpretar y actuar sobre esa data. Así que en el día después tenemos que, ya estamos trabajando con todos nuestros clientes de pymes y trayendo clientes nuevos, pero no solo para conectarlos, sino para ayudarlos en cómo ellos pueden atender digitalmente a sus clientes, cómo pueden interactuar digitalmente con sus clientes, cómo pueden operar de una forma digital y automatizada, pero sobre todo cómo van a salir adelante en lo que nosotros llamamos la red de pymes. O sea, cómo se van a ayudar los unos a los otros para complementar los productos y servicios que se necesitan. Y lo otro es para las grandes empresas. Yo creo que la oficina se llevó a la casa y eso es una tendencia que no va a... No es que las oficinas van a desaparecer, pero ya vemos empresas muy grandes diciendo que sus trabajadores van a trabajar desde la casa hasta finales del 2021. Eso te dice que ya después que pasas un año y medio trabajando desde el hogar, con un horario muy flexible y con una responsabilidad basada en resultados y no en ponchar una tarjeta, ese hábito se va a mantener. Pero hay que crear los mecanismos porque el Internet que necesitas en tu hogar para poder trabajar de tu casa no tiene las mismas características que tiene el Internet normal o tradicional. Así que en ese frente también estamos trabajando. Y bueno, eso es lo que tengo. Nada más quedaría a la espera de las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Julio, por compartirnos información. Me quedo con ese recorrido cronológico que hiciste del rubro de telecomunicaciones antes, durante y después, ¿no? Ahora le damos el paso a Elkin Cetina de SBA para que pueda conversar sobre la infraestructura en el rubro de telecomunicaciones. Adelante, Elkin. Hola, buenos días. Luis, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos y vemos la presentación, Elkin. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un gusto tener la oportunidad de este espacio. Agradezco especialmente a AmCham, a Susana, a Luis, a Federico, a todo el equipo que detrás se tomó el esfuerzo y el espacio de organizar este evento tan importante. Y le agradezco a mis colegas. La verdad que fue muy interesante tener la oportunidad de ser el último expositor porque me permitió recoger ideas muy importantes y quisiera comenzar con ellas. Quizás lo importante y resalto del mensaje del Banco Interamericano de Antonio, el mensaje de que la mitad de los países no tienen agendas digitales, que si bien es cierto, el Internet y la conectividad es la mayor herramienta de inclusión social, también puede ser la mayor herramienta de exclusión social. Me llamó mucho también la atención de Microsoft la importancia de hablar de un enfoque de cobertura total y de pasar de ser un usuario a un productor. Y por último, recojo también de parte de mis colegas de Cable & Wireless la importancia de haber hecho un esfuerzo significativo para ampliar la conectividad al 96% de Panamá con LTE, de hablar de romper paradigmas, de conectar a los no conectados, de reeducar a los educados y de precisamente utilizar la situación crítica por la que estamos pasando en este momento para ser una sociedad cada vez más resiliente y comprometida con los desafíos que estamos afrontando. Con esta pequeña introducción quisiera presentarnos un poco y darles a conocer también quién es SBA y dar quizás un paso atrás, comenzando que cuando hablamos de conectividad, quizás todo comienza con una primera infraestructura, con una infraestructura que podríamos llamar quizás las autopistas digitales, es decir, la infraestructura pasiva de telecomunicaciones, todas esas torres, estructuras, mástiles que permiten tener una red robusta de telecomunicaciones. Este es el core de negocio de SBA. Nosotros, nuestro objetivo es conectar personas y comunidades alrededor del mundo por medio de la infraestructura pasiva. Tenemos presencia en 14 países, tenemos 31 años de experiencia, nuestros clientes son los operadores de telefonía móvil y por eso nos interesa tanto estos espacios precisamente para seguir trabajando de manera conjunta con el sector privado y con el sector público para seguir ampliando estas eficiencias
que generamos en los mercados. Específicamente, creemos que dentro de este esquema es muy importante aprovechar la infraestructura que hay, evitar duplicidad de infraestructura y básicamente utilizar una estructura con varios operadores para que esto permita que haya un despliegue eficiente y organizado, que no haya una no proliferación y, por supuesto, para que se generen eficiencias administrativas y sociales. En Panamá llevamos más de 10 años. En este momento generamos alrededor de 30 empleos directos y más de 200 empleos indirectos. Pero más allá de esta pequeña introducción, la pregunta que nos trae hoy a este panel es cómo la infraestructura de telecomunicaciones nos ayuda para amplificar la conectividad y la competitividad del país. Y quizás comenzar diciendo que en este momento Panamá se encuentra ubicado en el puesto 66 en el índice de competitividad global de 141, pero este número realmente es más anecdótico y no nos dice mucho. Cuando comenzamos a indagar en este número nos damos cuenta que el país se encuentra ubicado en este momento como el segundo país más competitivo de Centroamérica, lo cual es muy importante porque permite mostrar un poco cuáles son las ventajas y los desafíos que tiene el país en este momento. Veamos un poco los desafíos que está afrontando Panamá en este momento a nivel país. Debido a la crisis actual, el país está teniendo un decrecimiento económico del 2%. Sin embargo, se espera, según el Banco Mundial, que pueda llegar a tener un crecimiento del 4% para el 2021. ¿Bajo qué contexto? Lo primero es quizás mencionar que actualmente Panamá está afrontando dos desafíos claves a nivel económico: el déficit fiscal y la deuda pública. Cuando hablamos de esto es importante porque básicamente estamos hablando de todo lo que necesita el país sin tener en cuenta cuál es su estado actual desde el punto de vista financiero. Actualmente Panamá está teniendo un déficit fiscal del 3.1 del PIB y una deuda pública del 46.4 del PIB. Esto dice mucho porque básicamente nos está diciendo que los gastos del Estado están siendo mayores que los ingresos y que el Estado ha tenido que recurrir a deuda con diferentes entidades y con diferentes establecimientos y jugadores privados para lograr cubrir sus obligaciones diarias. Esto desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista social, y lo mencionaba también Antonio del Banco Interamericano, muy importante es precisamente pensar en estas herramientas de conectividad como inclusión social, ya que Panamá, si bien es cierto, está haciendo grandes esfuerzos para disminuir la desigualdad, encontramos todavía unos desafíos muy importantes a niveles de minorías, con grupos étnicos, grupos indígenas, afrodescendientes. Entonces vemos que ahí básicamente hay un gran desafío que se puede cubrir desde la parte de la educación, y por eso la importancia de hablar de conectividad. También hablamos de los grandes esfuerzos que ha hecho Panamá para poder aumentar su competitividad a nivel de instituciones públicas, específicamente frente a la transparencia de las instituciones. Entonces vemos que hace poquito el presidente Cortizo tuvo la posibilidad de dar su discurso de primer año de gestión y hemos visto los esfuerzos tan grandes que se han hecho para luchar contra la corrupción y aumentar la transparencia. Esto es algo importante porque todas las empresas que interactuamos en el país, digamos que nos fundamentamos en la seguridad jurídica y en la claridad de los procesos para seguir invirtiendo. Sin embargo, aparte de estos desafíos, Panamá tiene unas ventajas extraordinarias y como muy bien lo mencionaban por parte de Cable & Wireless, es decir, el desafío de Panamá como hub de las Américas trae tres estrategias claves. Primero, como Panamá Hub digital. Segundo, como Panamá Hub logístico. Y tercero, como Panamá Hub turístico. Estas herramientas muestran un poco el enfoque y los beneficios que tiene el país, básicamente su canal transoceánico, su ubicación territorial privilegiada, uno de los aeropuertos más grandes de la región y una de las zonas francas más grandes del continente. Entonces, ante este panorama tan prometedor y tan desafiante a la vez, es como Panamá está afrontando sus desafíos actuales. Pero la pregunta quizás del millón es, ¿cómo podemos amplificar esas ventajas? ¿Cómo podemos amplificar la situación actual del país para utilizarla precisamente para afrontar la crisis y para utilizarla para promover la competitividad y el desarrollo? Pues bien, nosotros creemos que el sector de la tecnología y la información es y debiera ser una gran apuesta. Permítanme explicarles por qué.
Se ha demostrado que en los países donde ha habido un aumento de la penetración de banda ancha en el 10%, se ha incrementado el PIB en un 3.2%. Entonces hay una correlación entre banda ancha, velocidad, calidad del servicio y aumento del Producto Interno Bruto. Esto es muy importante. Lo segundo, mencionar que en países europeos hemos visto que las TIC, el sector de las TIC, explican el 25% del crecimiento del PIB anual, que por cada euro público que se invierte, las empresas privadas están dispuestas a invertir 7 euros. Y por cada empleo que se genera en TIC, se generan 6 empleos inducidos. Esas son cifras muy importantes, porque pensando en la reactivación, pensando en la crisis, entendemos que aquí hay una gran oportunidad, pero que básicamente esa oportunidad se va a cristalizar, se va a lograr concretar cuando logremos una Panamá 100% conectada. Y para eso es importante entender dónde está la brecha digital. Nosotros hemos visto que en Panamá, si bien es cierto, hay 5.5 millones de líneas celulares, solo el 16.6 de esas líneas son en contrato o postpago. Hemos visto que hay una gran penetración del servicio móvil, pero no hay tan buena cobertura de banda ancha. Solo encontramos que solo el 11% de la población cuenta con suscripciones a banda ancha. Entonces, al final, lo que hemos visto por informes del Banco Mundial es que básicamente la conectividad en Panamá podría describirse como gran conectividad a nivel citadina por medio de usuarios que utilizan su teléfono móvil bajo modalidad prepago. Esto dice mucho porque nos permite enfocarnos en dónde están las necesidades. Y ahí es donde queremos nosotros hablarles de dónde vemos que hay oportunidades y cuáles son las mejores prácticas regulatorias para permitir ampliar el despliegue. Si bien es cierto, nuestros colegas de Microsoft nos hablaban de que es importante dar la cobertura total y Antonio del BID nos hablaba de los dos componentes de la brecha digital, es decir, no solo el servicio, sino contar con las habilidades. Es importante dar un paso atrás y entender cómo está Panamá en este momento. Para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, la SEP, que es la entidad que regula los servicios públicos en Panamá, entre ellos el tema de telecomunicaciones, tiene una normatividad del 2009, que si bien es cierto, la Telco 2848 del 2009 fue muy importante para dar el desarrollo del país, en este momento ya requiere una actualización con base en los objetivos y en una agenda del Estado. Entonces, ese es quizás el segundo elemento importante. La conectividad no puede ser un objetivo de gobierno, tiene que trascender y convertirse en un objetivo de Estado precisamente para que se pueda crear las agendas digitales que el BID tanto mencionaba que son necesarias. ¿Cuáles son los obstáculos actuales y dónde vemos que hay oportunidades de acción? En este momento, Panamá se organiza con 81 distritos, cada uno con diferentes normas para el despliegue de infraestructura. Entonces, hay una gran labor en la armonización y en la simplificación de los procesos. Aquí vemos que, por ejemplo, la creación de un plan nacional de despliegue sin duda podría ayudar. Otra buena práctica que hemos visto en el país que debiera amplificarse es la creación de ventanillas únicas. La ciudad de Panamá cuenta con una ventanilla única. Sin embargo, cuando vamos a hablar del despliegue en el resto del país, cualquier persona, cualquier entidad que esté interesada en realizar estos despliegues debe ir a las diferentes entidades. Pueden ser más de 5 entidades diferentes y esto al final termina representando que poder desplegar infraestructura en el país puede tomar de 6 a 8 meses. Entonces tenemos que simplificar ese proceso mediante la creación de una ventanilla única y la armonización de los procesos. Ahora, en las mejores prácticas regulatorias, creemos que para lograr dar la conectividad al 100% del país es importante no generar duplicidad de inversión en infraestructura. Y para esto creemos que una de las mejores prácticas que hemos encontrado en el mercado es el establecimiento de criterios de distancia mínima entre estructuras. ¿Por qué? Porque básicamente esto le va a ayudar al país a que haya un despliegue ordenado, a que haya un despliegue eficiente y a que se maximice la utilización de la inversión realizada hasta la actualidad. Todo esto, ¿para qué? Para lograr dos objetivos claves que requieren la conectividad y es crear seguridad jurídica y lograr la inversión. Como vimos en la situación económica, el Estado panameño en este momento no tendría la posibilidad de realizar esas fuertes inversiones. Por eso era que de manera muy astuta nuestros colegas de Cable & Wireless nos decían que es importante pensar en las APP, en las asociaciones público-privadas.
pero para esto es importante que el entorno jurídico sea el adecuado. Y para esto, como muy bien lo decíamos al inicio, es importante tener reglas claras, simples, organizadas, que permitan incentivar un despliegue de una manera rápida y eficiente. Entonces, con esto concluimos para decirles básicamente que encontramos que Panamá se encuentra en una situación ideal, que si bien es cierto tiene unos desafíos importantes, creemos que el gobierno está haciendo unos esfuerzos significativos para lograr dar esa seguridad jurídica, para generar mayor institucionalidad, pero que es importante actualizar el marco normativo para el despliegue de infraestructura. Eso es lo primero. Lo segundo, como conclusión, es que vemos que es importante que la conectividad, que el despliegue de infraestructura se convierta en un objetivo de Estado y no solo de gobierno. Lo tercero es que creemos que es importante adoptar estas mejores prácticas, como se los decíamos, ventanilla única, simplificación de procesos, establecimiento de distancias. De esta manera quisimos un poco complementar esta visión global que nos permitió tener el BID, esta visión también interesante que nos dio Microsoft, hablando de todas las habilidades y todos los esfuerzos grandes que está haciendo Cable & Wireless en aumentar la conectividad del país, para decirles que básicamente todos estos esfuerzos son importantes siempre y cuando se encuentren esas sinergias con el sector público y logremos dar esas actualizaciones al marco normativo que nos permitan hacer un despliegue eficiente y organizado de infraestructura. Muchas gracias a todos y quedo atento de cualquier pregunta que puedan llamar. Muchas gracias, Elkin. Ahora vamos a pasar a la set de preguntas y respuestas. A los participantes pueden escribir con mucho gusto en el meeting chat a la derecha sus preguntas. Y invitamos también a los speakers para que puedan encender sus cámaras para atender la sección de preguntas y respuestas, ¿no? Ok, aquí me han escrito ciertas preguntas los participantes de la charla. En este caso, la primera va para el BID, Antonio. Se hablaba de estructuras de financiación innovadoras para fomentar lo que es la infraestructura en telecomunicaciones requerida para mantener y mejorar los niveles de competitividad en el país. La pregunta es, desde la perspectiva del BID, ¿qué estructuras de financiamiento innovadoras se han visto como mejores prácticas en otros lugares de la región? Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta súper oportuna porque cuando estamos hablando de la brecha de conectividad y la brecha de infraestructura, inmediatamente la pregunta que surge es ¿cómo vamos a financiar esto?, ¿no? Y yo creo que aquí un poco, digamos, las acciones del banco van en dos direcciones. Por un lado, hay un número importante de países que tienen fondos de desarrollo del servicio universal, que tienen, digamos, recursos que van recibiendo anualmente y que a través de un proceso de securitización de esos recursos se podrían precisamente apalancar, digamos, todo el cash flow esperado en los próximos años para precisamente lograr hoy, digamos, esos recursos que permitieran eventualmente hacer el despliegue de infraestructura necesaria dentro del Plan Nacional de Conectividad. Fijaos que yo hablaba de que la mitad de los países no tienen agendas digitales, pero os digo, prácticamente ningún país tiene planes nacionales de conectividad, lo cual es una segunda derivada de lo que es la propia agenda digital. Por lo tanto, uno puede ser el uso de servicios del Fondo de Servicio Universal y otro pudiera ser eventualmente el desarrollo de bonos digitales por parte de los gobiernos, siempre intentando encontrar un matching, una relación entre la emisión de esos bonos, digamos, bonos temáticos, en este caso al tema específicamente digital, y, digamos, lo que sería la implementación de esa agenda digital, ¿no? Y teniendo en cuenta adicionalmente los propios recursos públicos que el propio país pudiera tener, ya sea del propio fondo, la parte, digamos, de la licitación de las bandas de frecuencia de espectro o incluso infraestructuras públicas, ya sean procedentes digamos, de la parte eléctrica o cualquier otro edificio público que pudiera ponerse en disposición para precisamente acelerar el despliegue mediante un ejercicio de securitización también. Gracias, Antonio. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué elementos deben ocurrir para que el sector telecom se sienta cómodo de invertir en el país a través de asociaciones público-privadas? No sé si quizás Julio, Antonio o Elkin quisieran responder esta pregunta. ¿Cuál de los tres? Bueno, si quieres, puedo empezar y los demás pueden complementar.
Yo creo que Panamá ha demostrado con la llegada de Liberty en el 2016, comprando las acciones de Cable & Wireless, y eventualmente la llegada de Millicom con la compra de Cable Onda y Movistar, que son las transacciones más recientes, pero de antemano ya veníamos con Digicel y Claro, que vinieron a invertir en Panamá en la década del 2000, que definitivamente que el apetito de inversión por las características mencionadas anteriormente están ahí. Lo que pasa es que tenemos que pensar fuera de la caja, porque hemos estado siempre peleándonos por los mismos clientes y por los mismos servicios. Y cuando analizamos las oportunidades que hay hacia futuro, es poder servir a Latinoamérica desde Panamá, no servir a Panamá desde Panamá. Y eso abriría muchísimo las oportunidades. En el caso específico de Cable & Wireless Panamá, yo creo que es un caso de éxito, no bajo el amparo de la ley de asociaciones público-privadas, pero la composición de Cable & Wireless Panamá es 49% del gobierno de Panamá, 49% en este caso, en este momento, de Liberty Latin America, y 2%, que creo que es lo más importante, está en la mano de los trabajadores de la compañía, los cuales los hace socios del fracaso y el éxito de la misma. Así que no, yo creo que en realidad sería ampliar el scope de la ley de APPs, no solo para la industria de las telecomunicaciones, sino para el ecosistema, que no es solo conectar a las personas, sino son las herramientas, es educarlos, es reeducarlos, es el 100% de la solución. Luis, si me permites complementar la pregunta, sin duda creemos que el componente de la brecha digital tiene varios elementos. Un elemento sin duda son las habilidades, muy bien lo mencionaba todos nuestros colegas de Microsoft, pero un elemento clave es la infraestructura, y la infraestructura tiene un componente de inversión fuerte en capital, y en la medida que se actualicen estas reglas de juego, en la medida que reglas de juego se mantengan en el tiempo y generen certeza, pues nos va a permitir a las diferentes empresas seguir aumentando el apetito por la inversión en el país. Y creemos también que es digitalización de los procesos actuales para evitar cualquier proliferación de infraestructuras que no estén cumpliendo con el régimen especial que hay. Esto para que las reglas de juego sean unitarias para todos. Desde nuestra perspectiva, creemos que trabajar en el marco regulatorio sin duda ayudaría a mejorar la inversión en el país. Ok. Tenemos otra pregunta. Definitivamente Panamá tiene una ventaja competitiva, que es los cables de fibra óptica que atraviesan el istmo, ¿no? Entonces, nos preguntan qué ventaja le da a Panamá en el contexto actual y hacia el futuro contar con este diferenciador a nivel país. Bueno, si quieres, apalancándome en lo que mencioné al principio del hub digital, digo que los cables pasen por Panamá. Ese es un negocio de bienes y raíces. Es que alquilar un espacio físico y que los cables pasen. Es como que los barcos pasen, pero que no haya ningún tipo de valor agregado a eso. Lo importante de que los cables pasen, y especialmente por la posición geográfica que tenemos, es que hay soluciones tecnológicas que para nosotros hay un concepto técnico, y no voy a ampliar mucho en él, pero yo creo que es importante que las personas por lo menos lo tengan en su cabeza, que es la latencia. Nosotros pensamos que en las redes son instantáneas, pero la realidad es que el ejemplo más claro es el correo electrónico y el chat. Tú mandas un chat o mandas un correo electrónico y llega unos segundos más tarde. Pues hay aplicaciones sensitivas al tiempo, como la voz y el video. Y tú ves que a veces se corta la voz o se corta el video. En la medida en que vayamos digitalicemos soluciones que necesiten lo instantáneo de la red o lo casi instantáneo de la red, hay aplicaciones tanto en empresas pequeñas, medianas o grandes, o en industrias como la automotriz y salud, donde el hecho de que tengas que irte a Estados Unidos y sales de Chile, te vas a Estados Unidos y regresas a Chile, o sales de Brasil, te vas a New York y regresas a Brasil, esa información tiene un delay
y una latencia que no va a permitir que la calidad de servicio o que sea, como decimos, que tenga la confiabilidad para poderlo implementar. Panamá, siendo un punto intermedio, brinda no solo una capacidad geográfica, jurídica, sino además una capacidad técnica de que podamos surtir a Sudamérica o a Norteamérica desde Panamá, cosa que no podrán hacer quienes estén en los extremos. Claro, sí, y sin duda alguna, esto precisamente es lo que apalanca vamos a decir, regionalización de los servicios que puede ofrecer Panamá, vamos a decir, como hub para lo que es Latinoamérica. Sí, porque como te decía, la década que viene se va a tratar no de cómo los panameños conectamos y comunicamos a los panameños, es cómo nosotros nos convertimos en un protagonista en la digitalización y cómo vamos a servir a toda Latinoamérica, no solo a Panamá. Claro, excelente. Tenemos otra pregunta. Sabemos que existe gran parte de la población que no cuenta con conectividad y a raíz del COVID se ha notado más. ¿Cuál es el desafío o plan de acción a futuro que quisieran implementar para tratar de mejorar este tema? No sé si de repente Antonio o Elkin o quizá también Julio, adelante. Bueno, de mi parte, sí, no sé cómo. De mi parte, bueno, es un tema de cifras, ¿no? Porque las cifras que se compartieron en cuanto a cantidad de personas, y yo tendré que revisar esa información. Nosotros en Panamá tenemos, a grosso modo, 1 millón de casas, hogares, desde la más ostentosa hasta la más básica y con alta densidad de personas. Hoy en día en Panamá ya tenemos la capacidad de conectar alrededor de 600,000 casas. O sea que tenemos una tarea pendiente de conectar las otras 400,000. De esas 600,000 casas, casi que 500,000, casi las 600,000 están conectadas hoy en día. O sea que hay un porcentaje importante de personas que viven dentro de ese hogar que tienen la capacidad de acceder al Internet de banda ancha. Nosotros como operadores todos estamos en el proceso de aumentar la penetración y afortunadamente los costes de poder implementar tecnología de punta, fibra óptica, ha ido en descenso, o sea que lo hace mucho más económicamente viable poderlo hacer. El desafío en la conectividad de banda ancha, y tal vez el BID nos pueda ayudar un poco más en eso, porque no es solo lo financias, pero cómo lo repagas, porque no necesariamente esos hogares tienen la capacidad financiera de poder pagar por ese producto y ese servicio que permita repagar el financiamiento de la implementación de la infraestructura. Entonces yo creo que lo que nos toca como país es una estrategia de solidaridad, de conectividad y una alianza con el gobierno. O sea, de cómo de alguna forma nosotros logramos que lo que se recolecte de las personas que sí pueden pagar financie o nos permita repagar los que no pueden pagar el 100% del servicio y de alguna forma involucrar al gobierno, porque si nosotros hacemos, yo creo que Antonio lo mostró muy bien, el impacto en el Producto Interno Bruto que tienen los aumentos en los índices de conectividad. Entonces, sería muy sencillo atribuir parte del crecimiento a futuro a esa inversión de conectividad que nos permita hacer ese repago. Yo creo que en este momento las discusiones se están dando y son sumamente importantes. Para terminar, lo que sí no debemos de olvidar es que el vehículo número 1 de conectividad y de inclusive en este momento la estrategia de educación del Ministerio de Educación es a través del Internet que viene del celular. O sea que el celular y las capacidades en esa red que es mucho más omnipresente, pues de una forma mucho más rápida cubrir mucho más personas, debería ser otra de las estrategias a evaluar para cubrir a ese segmento de mercado que no necesariamente tiene la capacidad de poderlo pagar. Claro, gracias Julio. Ok, estamos un par de minutos sobre el tiempo, pero me gustaría aprovechar el momento. Definitivamente tenemos 4 speakers con muchísima información y jugadores clave de la industria. Me gustaría poder dedicarles medio minuto a cada uno para que den un mensaje de cierre que resuma lo que han podido conversar. Jorge, te doy el paso para que comiences. Nuevamente, muchísimas gracias. Yo celebro que se realicen este tipo de encuentros, empresas que tenemos servicios y productos tan diferentes, pero que al final del día buscamos los mismos y tenemos los mismos objetivos, que es hacer un Panamá mejor.
Así que celebro y desde ya cuenten con Microsoft y todos nuestros recursos para buscar estos objetivos comunes. Realmente, como lo dije en mi presentación, la única manera de progresar y avanzar es trabajando juntos, cada uno aportando el valor, los servicios o los productos que pueda, por supuesto con intereses diferentes y con estrategias diferentes, pero los objetivos, y se ha notado mucho en todas las presentaciones, son comunes. Queremos que las personas estén conectadas, queremos que las personas además puedan aprovechar esa conectividad, queremos que esas personas puedan ser productivas y empezar a agregar valor, que sus vidas mejoren, que sus negocios mejoren, que la educación mejore. Estos son todos temas que nos unen, tenemos que seguir trabajando en esa línea. Así que nuevamente muchas gracias. Gracias, Jorge. Adelante, Elkin. Bueno, muchas gracias a todos. De nuevo agradezco a AmCham por el espacio y a todos mis colegas por esta participación. Mi principal observación sería quizás invitarlos a la creación de mesas de trabajo dentro de AmCham, porque precisamente necesitamos fortalecer la industria, necesitamos fortalecer los mensajes que se envían al gobierno, necesitamos trabajar de forma unificada y de forma proactiva. Creemos que hay toda la voluntad por parte del sector público de trabajar en parte, pero es importante unificar los mensajes, unificar las necesidades y trabajar de manera conjunta. Creemos que una acción ejecutable y una acción sencilla que puede realizarse es crear estas mesas de telecomunicaciones en el marco de AmCham, precisamente para relacionarnos con el sector público de una manera proactiva que permita que hayan esas alianzas público-privadas que se están buscando y que nos permitan generar valor a la agenda pública. Muchas gracias. Gracias a ti, Elkin. Adelante, Antonio. Gracias de nuevo a AmCham y a los organizadores. Creo que lo único que me resta decir es que el proceso de digitalización y transformación digital que estamos comentando es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad de los gobiernos, de los ciudadanos, de la sociedad civil, y creo que tenemos un reto por delante muy grande con distintas dimensiones asociadas a precisamente lograr, digamos, no solamente la parte de acceso, sino también la parte de adopción y uso para garantizar la sostenibilidad. El sector da hasta donde ya. Entonces, yo creo que es muy importante la involucración a nivel pública, haciendo o teniendo muy claro justamente cuál es la realidad que tienen los operadores o los propietarios de esa infraestructura para, más que estar introduciendo a lo mejor algún tipo de regulación que introduzca complicaciones en el despliegue, precisamente favorezca justamente ese despliegue. Como os decía, mi mensaje último sería, esto es responsabilidad de todos. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Adelante, Julio. Sí, bueno, si me lo permites, Luis, a mí, digo, gracias a AmCham, gracias a todos los que participaron y bueno, espero poder a Elkin, a Antonio y a Jorge en algún momento poder tener una plática un poco más profunda sobre lo que estuvimos discutiendo hoy. Creo que ya eso nos pone en un nivel de responsabilidad para poderlo llevar hacia adelante. Pero lo único que quiero terminar es, todos los días agradecemos a los médicos y lo debemos seguir haciendo, agradecemos a la fuerza pública, agradecemos a todos aquellos que se sacrifican para que estemos bien, pero creo que una industria que no ha gozado de ese protagonismo, pero que todos los días sale a mantenernos conectados, es la industria de las telecomunicaciones. Nosotros con las uñas, porque no es fácil trabajar en cuarentena, no es fácil trabajar con un virus que tú no sabes dónde estás, desde el día 1 nuestros trabajadores han salido y se han expuesto para poder mantener a toda la población conectada, sí, con las limitaciones que tienen y con las quejas que todos los días recibimos y que vamos a trabajar para superarlas. Pero definitivamente es un grupo de personas que merece ese reconocimiento. Toda la industria y en mi caso muy particular, en especial a aquellos que trabajan en Cable & Wireless Panamá. Muchas gracias, Julio. Sí, de hecho me quedo con eso. Precisamente este webinar lo que tiene como propósito es darle ese toque especial a lo que es el sector de telecomunicaciones y precisamente servir de mesa de discusión para agregar valor mediante pues, la participación de personas claves en la industria. Recapitulando, me quedo con 4 factores que han mencionado anteriormente en la charla que precisamente hacen un resumen importante de por qué el sector de infraestructura en telecomunicaciones es clave. Se hablaba que mejora la eficiencia de procesos. El BID comentaba que un proceso mediante infraestructura digital puede ser hasta 50 veces más eficiente, es decir, menos costos que de manera presencial.
Adicionalmente, Julio comentaba que le devolvemos la calidad de vida al empleado debido a que se ahorra horas de tráfico en carretera camino a su empleado, a su empresa, mientras que mantenemos la competitividad de ese empleado. Adicionalmente, se promueve o se fomenta nichos de la economía que son importantes, precisamente como el e-banking, el fintech, comercio electrónico, sin duda alguna. Y lo más importante, incrementa el PIB. Hablaba Elkin en su presentación que la inversión en infraestructura en telecomunicaciones pudiera incidir o impactar positivamente entre 2 a 3% del PIB. En su conjunto, estos factores lo que concluyen es que el sector en telecomunicaciones, la inversión en infraestructura en este sector es clave y es importante para reactivar la economía. A todos los que han participado en esta charla, principalmente a los speakers, les agradezco muchísimo que nos hayan podido compartir sus conocimientos y experiencias. A las personas que han participado también les agradecemos su tiempo y en especial a las empresas que forman parte del Platinum Leadership Circle de AmCham, los cuales gracias a ellos podemos llevarle esta información a ustedes. Le agradezco muchísimo su tiempo. Tenemos el próximo viernes una siguiente charla también bastante importante que es sobre el tema de la firma electrónica. Así que, sin más, les agradezco su tiempo. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Saludos. Gracias. Buena tarde.